Ahora es el momento de recibir al fiscal Carlos Negro. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Hola Carlos, buen día, bienvenido. Buen día. ¿Desde cuánto hace que sos fiscal? Hace el año que viene voy a cumplir 25 años en el Ministerio Público. Mirá, casi como la mitad de tu vida, ¿no? Sí, prácticamente. ¿Y vos desde cuánto hace que sos abogado? 27. Y cuando te recibiste de abogado con, me imagino, ¿no? Ese muchacho de 22 años más o menos, ¿no? Que se recibió abogado y bueno, y para dónde va a rumbear mi carrera y a qué me voy a dedicar dentro de las múltiples facetas de la abogacía. ¿Visualizabas la fiscalía como una chance, como una posibilidad? Y en realidad y honestamente no. Cuando yo me recibí, estamos hablando de, yo tenía, no 22, tenía 27 aproximadamente, y estamos hablando del año 90, 91. En esa época el Ministerio Público no tenía una presencia muy visible para el resto de la población y tampoco para los estudiantes recién recibidos o egresados. El que estudia en la Facultad de Derecho estudia para abogado, claro, básicamente, y lo que quiere es ser abogado. Hay un sector de gente que tiene una vocación muy marcada por un perfil jurisdiccional, es decir, que se vuelca hacia la judicatura. Soy abogado porque quiero ser juez. Quiero ser juez. Hay un sector, sin duda, de gente que tiene una vocación muy marcada por la toma de decisiones, pero yo no visualizaba en lo personal la tarea del Ministerio Público ni la Fiscalía. Eso ha cambiado muchísimo desde que yo me recibí hasta ahora, porque la presencia del Ministerio Público hoy sí es una presencia notoria y de hecho estudiantes que se reciben hoy en la carrera de Derecho ven y visualizan al Ministerio Público como una oportunidad de desarrollo profesional muy importante, y los concursos que nosotros o el Ministerio Público, la Fiscalía General organiza, son verdaderamente codiciados y tenemos altos niveles de participación que superan en muchos casos los 500 inscriptos. Cuando vos decís que la Fiscalía no era tan visualizada, implico que también incluye una especie de mejora en cómo se desarrolla y el rol que cumple la profesión. Pasa por ahí, que además incluye el salario. ¿Hay algo de eso que está como más valorada la profesión, el creo trabajo? Que se ha valorado, se percibe hoy al Ministerio Público, a la Fiscalía, como con un rol muy específico, muy visible. La gente sabe, los estudiantes saben qué hacen los fiscales. Hemos adquirido una visibilidad en los últimos, yo diría 15 años, 20 años, que ha ido creciendo y que últimamente en los albores de la reforma se visualiza claramente que al fiscal como un agente protagonista en toda la labor y el quehacer judicial del país. Eso me parece que es un llamador muy importante para todos aquellos que se reciben y tienen una vocación clara en lo que es la investigación, la persecución criminal y operar en el campo de lo que significa el delito y la seguridad pública en el país. Lógicamente que aparte los fiscales tenemos un salario y no todo el mundo le gusta ser un empresario de sí mismo y vender sus servicios cual abogado particular. Habemos otros que nos dedicamos a lo que nos gusta y preferimos el salario de repente estable, fijo, pero que nos satisface nuestras necesidades más necesarias o elementales para dedicarnos de lleno a la profesión que verdaderamente abrazamos y queremos mucho. ¿Son sinónimos Ministerio Público y Fiscalía? Sí. Bien. Y si bien vos dijiste algo con lo que yo estoy de acuerdo, es que cada vez se conoce más cuál es el rol, aunque implique para muchos llover sobre mojado, igual te hago la pregunta, ¿qué hacen los fiscales? Bueno, es una pregunta muy amplia, a la vez muy concreta, pero que debemos dividirla en lo que estamos ahora. Estamos a 2 meses de la reforma. Estamos a 2 meses del cambio de sistema judicial procesal penal. Eso implica un cambio de roles fundamental en lo que hacía el Ministerio Público y hace hasta el día de hoy, hasta el 1 de noviembre, y lo que va a hacer. Claro. Hoy por hoy, el fiscal opera en el proceso como una suerte de
doble judicatura. Es decir, cumple una función que no se diferencia básicamente o esencialmente del rol que desempeña un juez. El juez hoy por hoy es el que recolecta las pruebas, investiga, le pasa el contenido de su investigación al fiscal. El fiscal mira las pruebas que recogió el juez y emite un dictamen que se lo da al juez. El juez ve ese dictamen, lo tiene en cuenta, mira las pruebas que él mismo recogió y emite un pronunciamiento o un fallo, que puede ser... ¿Al día de hoy el fiscal recoge pruebas por sí mismo también o solo tiene que atenerse a las que recogió? El fiscal no puede recoger pruebas por sí mismo, siempre puede tener una iniciativa de pedirle al juez que recolecte tal prueba, pero él no tiene potestad de pasar. Esto significa que el juez concentra, en definitiva, todos los roles del proceso. Y el juez, ese es un problema del sistema actual, ¿verdad? El principal problema que tiene el sistema actual, no el único, pero el principal. El principal problema que tiene el sistema actual es que concentra los tres roles, acusación, defensa y juzgamiento, en una sola persona. Claro. Con el advenimiento del nuevo sistema, de la reforma, precisamente eso cambia. Y cada sujeto del proceso tiene un rol específico. Y a los jueces se les reserva el preciado rol de decidir, de tomar las decisiones. Decisiones que se toman, además, en audiencia y ante los planteos orales de las partes. Sí, con la gran ventaja para los jueces y por lo tanto para la ciudadanía, que el juez va a tomar decisión sobre cosas sobre las cuales no trabajó el juez. Exactamente. Porque hasta ahora se está dando una circunstancia insólita si la viéramos de afuera. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados. Estamos muy acostumbrados. Es la matriz el juez cultural. Está de los dos lados del mostrador, Exactamente. ¿No? Nos hemos acostumbrado a esa matriz precisamente de tipo cultural muy fuerte, que es la matriz inquisitorial, que no en vano tiene 700 años en el mundo y que en Uruguay ha sido el denominador común de toda su historia judicial. Los sistemas procesales en Uruguay siempre fueron de corte inquisitoriales, a pesar de que la propia Constitución establece un sistema acusatorio. Que es el que ahora... Pero si será fuerte la matriz cultural, que pasó por encima de las previsiones constitucionales, y a pesar de que desde 1830 tenemos un sistema acusatorio por Constitución, nunca se lo respetó. Y la matriz española, que vino en los barcos, desde el viejo continente, de la parte continental, llegó al Uruguay, se estableció y pudo más por la inercia y la fuerza del sistema inquisitorial, pudo más incluso que las constituciones que se inspiraron en el paradigma liberal norteamericano, ¿verdad? O sea que el rol, la función, el trabajo de los fiscales a partir de 2 meses, a partir de octubre, va a cambiar, ni tanto, ¿no? Menos de 2 meses. Menos, ¿no? Un mes y medio. Va a cambiar sustantivamente. Es el cambio más importante de toda la historia del Uruguay en materia. ¿Cuál va a ser entonces, por decirlo de algún modo, el nuevo rol que deberán asumir ustedes? Bueno, ahí, como decíamos, se diferencian los roles. A partir del 1 de noviembre, los jueces se dedican a juzgar, los defensores se dedican a defender, con mucho más armas que en la actualidad. Se establece que lo que va a existir es una igualdad de armas entre las partes, cosa que no sucede en el momento actual. Y los fiscales nos vamos a dedicar a investigar y a llevar lo que investigamos a juicio, en forma absolutamente autónoma del juez, cual parte, somos parte del proceso, y vamos a llevar todo el resultado de nuestra investigación a un juicio, y vamos a defender nuestro postulado de persecución criminal en el juicio, ante un sujeto que es absolutamente imparcial, incontaminado, y que va a decidir entre las dos propuestas de las partes que en igualdad van a debatir oralmente en juicio. Pero entonces la recolección de las pruebas va a ser responsabilidad de ustedes. Exclusivamente del Ministerio Público, salvo en aquellas circunstancias en que se requiera la autorización judicial porque se pueden vulnerar determinadas garantías o derechos individuales. Recolectar las pruebas, hablando en criollo, significa que tienen que trabajar mucho y muy cerca de la policía, ¿no? Exactamente. La policía pasa a ser el auxiliar, deja de ser el auxiliar del juez para ser el auxiliar de la fiscalía. ¿Y qué cosas previsibles son las que pueden ocurrir? Porque apoyado en lo que vos decías desde la perspectiva histórica, los jueces, aún aquellos de poca experiencia,
ni hablar los que más experiencia tienen, y ya han formado una especie de diálogo, de hábito, de un saber hacer la cosa, de un know-how, de vínculo entre la policía y ellos mismos. Es más, los policías conocen ciertos hábitos de los jueces, de algunos, de otros. Los jueces de la policía, de algunos, de otros, se conocen las características. Mirá que no lo digo esto que voy a decir ahora no lo digo con picardía. Se conocen los estilos, las prácticas, las mañas, casi como un futbolista conoce a los árbitros y los árbitros conocen a los futbolistas. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Ahora va a haber un escenario nuevo, porque si bien no son absolutamente desconocidos, porque en la foto están todos, bueno, ahora es trabajar más mano a mano, ¿no? Es casi como un barajar y dar de nuevo. ¿Hay algo de eso? El cambio cultural, como decimos, va mucho más allá, es mucho más fuerte que el cambio normativo, el cambio de normas, el cambio de leyes. El cambio cultural cuesta mucho más que leer una norma. Las normas están, pero hay que de alguna forma internalizar esos nuevos valores y ese nuevo cambio de paradigma cultural, esa matriz cultural. Una de esas de esas barreras a derribar es derribar las barreras entre fiscales y policías y cimentar barreras entre jueces y policías. Es decir, hay que cortar definitivamente todo vínculo entre jueces y policías. La policía deja de trabajar con los jueces y cesa todo tipo de diálogo e información entre policías y jueces. Porque si no entendemos las reglas de juego del nuevo sistema, no vamos a poder practicarlo y las garantías individuales corremos el riesgo de perderlas. ¿Qué quiere decir esto? Yo siempre digo, enseñar el sistema acusatorio no es leer el nuevo Código de Proceso Penal. Leer el nuevo Código de Proceso Penal para entender el nuevo sistema sería algo así como que viniera un marciano mañana y nosotros le diéramos el reglamento de la FIFA para entender el fútbol. Seguramente el marciano no entendería nada. Pero si nosotros al marciano le decimos que el fútbol consiste en 11 contra 11, se juega con el pie, la pelota entra en uno de los dos arcos y ahí es gol, y el que mete más goles gana, seguramente con ese párrafo sencillo y concreto entendería mucho más que con todo un manual de reglamentación de FIFA. Por eso es que la matriz cultural no se aprende de las normas. Se absorbe, se internaliza, se comprende el sentido del juego, cambiamos el sentido del juego. Este es otro deporte, entre comillas. Este es un nuevo sistema que se juega a otra cosa, que parte de otras premisas, de otros postulados y que persigue otros objetivos que el actual sistema. A ver, el sistema inquisitivo se basa fundamentalmente en la idea del delito. ¿Cuál es la idea del delito para el sistema inquisitivo imperante? Inquisitivo se llama porque gira todo en torno a un rol del inquisidor. El inquisidor es el juez de instrucción. Claro. El llamado juez de instrucción. Es el, digamos, el juez que acapara toda la función. El viejo sistema, el que está muriendo, digamos. El que está muriendo. Juez investigador, juez contaminado con su trabajo, con la tarea de investigación, que luego toma una decisión sobre lo que él mismo recolectó, sobre lo que él mismo hizo. En el sistema inquisitorial, como te decía, parte de la base de que el delito es una infracción a la norma. Cada vez que alguien comete un delito, lo que hace es desobedecer la norma. Desobedecida la norma, sobreviene un delito y por tanto hay sanción. Eso se llama descubrir la verdad material. Se dice frecuentemente, tenemos la obligación de descubrir la verdad material. ¿Qué es la verdad material? La verdad histórica, lo que pasó. El sistema acusatorio dice, en primer lugar, que viene, que sistema acusatorio. Dice, la verdad material nunca la conocemos. Por más que tengamos una cámara en este momento y registre lo que nosotros estamos haciendo, la cámara no va ni siquiera a captar lo que yo estoy pensando. Y lo que yo estoy pensando puede ser la motivación, es el elemento subjetivo de un delito. Por lo tanto, la verdad material es imposible determinarla. Es menos pretencioso, entonces. Es menos pretencioso. Se va a conformar con las versiones más acercadas a la verdad. Entonces, el sistema acusatorio no va a decir que el delito es infraccionar una norma. Va a decir, el delito es un conflicto. Tenemos un conflicto entre agresor y agredido. Sobre ese conflicto es que el sistema de justicia penal opera.
va a tramitar ese conflicto. ¿Y cómo lo va a tramitar? Bueno, lo va a tramitar a través de la imposición de una pena o no. A través quizá de una tregua, porque quizá ese conflicto sea de menor entidad. No sea un conflicto de trascendencia realmente criminal, sino que sea un problema que es resuelto o soluble con vías que son alternativas a la justicia penal, reservando la justicia penal para aquellos conflictos graves. Ajá. Entonces, nótese. ¿Y quién entiende que esto alcanza con encontrar un camino intermedio? El Ministerio Público y la Fiscalía. Ajá. La Fiscalía es ¿Pero que se lo propone al juez o...? Por supuesto. Va ante el tribunal y le dice al juez si va a ir con una pretensión acusatoria para seguir un juicio, que puede ser oral y público, o puede ser abreviado, o le plantea al juez que llegó a una salida alternativa del juicio y que este conflicto no tiene los ribetes o la trascendencia que amerite la realización de un juicio oral y público, que se soluciona, por ejemplo, con una probation, lo que se llama probation, que es, por ejemplo, un acuerdo entre la Fiscalía y el indagado, que se somete a un tratamiento de adicciones, que se acepta colocarse un dispositivo electrónico de seguimiento, etcétera, etcétera, pero no llega a hacerse un juicio oral y público que termine en una pena de prisión. ¿Interpreto bien si en este nuevo escenario el juez ahora va a tener menos trabajo? Tiene un trabajo distinto. Yo no diría que tiene menos trabajo, tiene un trabajo distinto. Se ha dicho por ahí... Pero si antes tenía que buscar pruebas y ahora no... Sí, pero ahora el juez tiene que estar en audiencia, permanentemente. Ahora los jueces trabajan en lugar natural. El hábitat de un juez en un sistema acusatorio no es su despacho, es la sala de audiencia. Podríamos concebir incluso... ¿Audiencias que serán públicas ahora? Públicas, orales y públicas. Un juez tiene que tener todos sus sentidos en alerta en una audiencia, captando absolutamente todo lo que discurre en esa audiencia. Tiene que tener la vista, los oídos, la atención puesta permanentemente en lo que transcurre frente a sus ojos, porque ese va a ser el único material con que cuente para decidir. Entonces, eso lleva a un esfuerzo intelectual y hasta, si se quiere, emocional, muy fuerte de la persona del juzgador. E implica seguramente capacitación, seguramente vocación, pero una gran capacidad de decisión. Y en esa instancia, ustedes los fiscales van a ser, digamos, la voz, los representantes de, como se dice por allí, la sociedad, el pueblo. El fiscal tiene una doble tarea en un sistema acusatorio que se vislumbra fácilmente. El fiscal no solo representa a la sociedad, también representa los intereses de la víctima en juicio. Es como una doble función que tiene, y que evidentemente, como reconoce en el delito un conflicto, y como en ese conflicto hay una persona agredida, o un grupo de personas agredidas, el reconocimiento que hace la fiscalía de ese conflicto y cómo lo tramita, implica, en primer lugar, que le saca el conflicto a la víctima y le dice: ahora lo voy a tramitar yo, por disposición legal. Yo me quedo con tu conflicto, yo me voy a encargar del conflicto, yo lo voy a llevar a juicio. Por lo tanto, eso genera una responsabilidad, un nivel de responsabilidad muy importante del fiscal frente a la víctima. ¿Y cómo? Y a la vez defiende los intereses de la sociedad en juicio, sí, porque la sociedad está interesada en que ese conflicto que sucedió, primero, que no vuelva a suceder, y segundo, que se haga justicia. El ser de alguna manera representante de la víctima en sí mismo ya no es ser en buena medida representante del resto de la sociedad. No son incompatibles. Yo creo que son complementarios. A ver, en la mayoría de los sistemas también lo que existe es la posibilidad de la querella, lo que se llama la querella. Quiere decir que la persona, la víctima, individualmente, contratando un abogado, una defensa particular o pública, si es que no tiene recursos, lleve su causa en forma paralela a la del fiscal a juicio. Y ella postule al juez lo que la víctima entiende que es justo. Y el fiscal vaya por su lado, intereses que pueden coincidir o no. Pero si no coinciden, cada uno va por su lado ante un juez, que puede ser el mismo incluso. En la Argentina es de uso cotidiano la querella particular, pero en Uruguay no se previó así.
Entonces en el Uruguay... ¿La figura querella existe en no Uruguay? existe en Uruguay, salvo para un caso aislado de difamación e injurias que ahora también va a ser cambiado ese proceso por la nueva normativa. No existe la querella particular, nunca se aceptó en Uruguay. Ahora tampoco, en la reforma. En definitiva, si la víctima tiene un interés en la causa, va a coadyuvar con el Ministerio Público. Va a ser lo que se llama, en términos jurídicos, un tercero coadyuvante. Ayuda al Ministerio Público a llegar a una solución de condena, eventualmente si van a juicio, que es lo que persiguen ambos. Bien, vamos a una breve pausa, porque en este escenario ocurre, yo, para ser justo, no he escuchado voces en contra del nuevo código en el entendido de que es el sistema acusatorio mejor que el sistema inquisitivo. Y en general, lo que varía son los entusiasmos, ponele, pero en general uno podría advertir que los distintos actores de la sociedad, los distintos operadores de justicia, desde los abogados, defensores, por decir algo, los del Ministerio Público, ustedes los fiscales, los jueces, yo he escuchado que dice, sí, está bien, esto va a ser bueno para todos, ni hablar los parlamentarios, que son los que hacen las leyes. Sin embargo, ha ocurrido, desde que fue aprobado el nuevo Código del Proceso Penal, una especie de andanada de voces que se alzan advirtiendo o bien debilidades o bien insuficiencias o incluso contradicciones que pueden poner en riesgo a una buena solución que, si no funciona bien, puede ser peor la enmienda que el soneto. Yo hoy usaba la imagen que me parece buena, a menos que vos me la corrijas, doctor, y es como cuando vivís en una mala casa en la que definitivamente te tenés que mudar, y esfuerzos varios provocan que tenés tu nueva casa, que te la dan en octubre. Bueno, te la iban a dar en Maracaná. De Maracaná nos pasamos al Día de los Muertos, ¿no? Te la iban a dar en Maracaná. 16 de julio, que era la fecha inicialmente prevista. Pero descubrís que esa nueva casa, que te pone contento porque vivís en una casa que ya no da para más, descubrís que tiene algún problemita de humedad, que tiene algún problemita de electricidad y que encima tiene algunos ratones, porque vaya a saber qué cosa, de qué. Entonces, ¿vos qué decís? ¿Qué hago? Llamo al que mata las ratas, llamo al electricista y llamo al arquitecto constructor para que me solucione la humedad antes de mudarme. Mirá, si me esperé tanto, que qué me cuesta esperar un poquito más. O los otros que dicen, mirá, papá, vivimos en un lugar que está horrible, vayámonos a la nueva casa que siempre va a ser mejor, y mientras tanto vamos corrigiendo las cosas que los zapallos se acomodan. Bueno, fiscal, desde tu visión técnica, pero también, no temamos a la palabra, política histórica, ¿qué te parece que va a ser lo mejor para la sociedad uruguaya luego de la pausa? Estamos conversando con el fiscal Carlos Negro, estamos poniendo La Mañana en Camino, arriba de la mesa el nuevo Código del Proceso Penal. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos poniendo La Mañana en Camino, estamos en el 98.7, estamos conversando con el fiscal Carlos Negro, estamos hablando, estamos reflexionando, él lo está haciendo, acerca del nuevo Código del Proceso Penal que en octubre, ahora nomás, en noviembre, debí decir, ¿no? Noviembre, ¿no? Noviembre. Ahora nomás, como quien dice, se viene su implementación, su actuación, su cambio de viejos e históricos paradigmas en cuanto a justamente el proceso penal. Y esto implica cambios que en líneas generales, como decía más temprano, son bien vistos por casi todos los actores. Hasta ahí coincidimos, ¿no es cierto, Carlos? Ahora bien, hay diferencias en cuanto a que, ya que hay ciertas insuficiencias, irregularidades o contradicciones, las palabras varían según quien las emita. Bueno, algunos hablaban de que había que postergarlo, de hecho se logró una postergación hasta el próximo noviembre, y esto significa entonces que algunos sostienen que se está trabajando a contrarreloj, y hay otros que dicen, y se puede
sintetizar en dos grandes posiciones, a menos que vos me corrijas. Por un lado, hasta que no esté todo bien solucionado, no arrancamos, u otros que dicen, sí, hay problemas, pero mejor arranquemos y lo vamos resolviendo en la marcha. Por decirlo de algún modo, Carlos, ¿vos dónde estás? Vamos a ver o analizar los diferentes. Recién, antes de la pausa, tú me comentabas los diferentes estamentos, para decir de alguna manera, que intervienen en este tema de la reforma. Mencionabas desde parlamentarios hasta jueces, fiscales y defensores. Los parlamentarios, sí, primer objeto del análisis, reconocen que no hay problemas en la casa. La casa está inundada. La casa está inundada, tiene niveles de agua que llegan al 1,5 metros. Ajá. En materia de garantías, en materia de eficacia, en materia de transparencia, en materia de resultados. La casa está a punto de desmoronarse hace muchísimos años y ya en la década en la que vivimos hoy día, en la que vivimos hoy en materia de sistema judicial penal. Y esto fue reconocido desde la década del 80 por los parlamentarios, cuando las encuestas parlamentarias daban cerca de un 80-90% de parlamentarios en total, de todos los partidos, que decían que había que reformar el sistema de justicia penal. A partir de estas encuestas parlamentarias que se hicieron públicas y que fueron publicadas en diferentes medios, fue que finalmente en el año 2005, década del 80, los tiempos en Uruguay, ¿verdad? Década del 80 en el Uruguay, reconociendo la necesidad de la reforma, llegamos hasta 2005, cuando se forma la comisión que va a reformar el Código de Proceso Penal y el Código Penal. Dos códigos diferentes, uno que establece los delitos y el otro que establece la forma en que se juzgan los delitos, que es el Código de Proceso Penal, que es el que estamos tratando y el que empieza a partir del 1 de noviembre. En el año 2005 se forma la comisión. Pasaron 15 años, 12 años prácticamente, para que lleguemos al día de hoy a implementar las reformas pactadas desde el año 2005 en que empezó a trabajar la comisión. Los tiempos en Uruguay, ¿verdad? Uh-huh. Pero finalmente tuvimos un producto. Ahora, los otros segmentos. El segmento judicial, los jueces. ¿Están de acuerdo? Sí, por supuesto están de acuerdo. La Corte hace unas horas apenas ya dispuso de un edificio nuevo, ya está haciendo los traslados con jueces que van al sistema viejo y va pronto a designar a los jueces que van al sistema nuevo. Es decir, la reforma se hizo carne, se hizo tangible, se está trabajando directamente en lo material de la reforma, no ya en la idea. Se está implementando decididamente la reforma por parte del Poder Judicial. Claro. Los jueces van a un sistema muy nuevo, que es el del juez absolutamente imparcial, absolutamente incontaminado, absolutamente decisor, y deja de lado todas las tareas de instrucción o investigativa. Eso genera un cambio muy grande en su cultura, judicial, en su matriz judicial y cultural, que genera resistencias en algunos. Entiendo. Los cambios de estas características siempre generan resistencias, porque a nadie, me incluyo, a nadie le gusta cambiar, incluso aunque esté mal. Sí, sí. Tendemos los seres humanos a ser tan conservadores en este aspecto que a veces sabemos que estamos mal, pero nos da miedo igual el cambio. Entonces prefiero trabajar como trabajo, dicen algunos, que sé que trabajo mal, pero que la voy piloteando a que me cambien las reglas del juego un día para el otro y yo tenga que cambiar y aprender un nuevo sistema que de repente para mí, que ya tengo unos cuantos años, etcétera, ya no estoy dispuesto a hacer. Entonces, ahora, resistencias hay. Ahora, en ese contexto, está bien. Hay un grupo, un conjunto de resistencias que podríamos llamar casi de carácter cultural, sociológico, y que tiene que ver con lo que vos decís. Se me está lloviendo, tengo la casa inundada y aún así me cuesta cambiar. Los cambios y las zonas de confort están estudiadas por la sociología, por la psicología, ampliamente. Eso lo puedo entender. No obstante, hay algunas observaciones que tienen que ver con el nuevo código, que son hechas con tal claridad y con tal contundencia que ni aún las personas que estamos, incluso quiero decir, las personas que no estamos como actores protagónicos del sistema judicial, advertimos que lucen como fragilidades o contradicciones, ¿no? Sí. A mí me gustaría el proceso que hablemos de alguna de ellas. Uruguayo obedeció a una característica muy uruguaya, que es esa tendencia a los debates, a la asamblea y a las decisiones deliberativas.
Es una tendencia muy uruguaya, insisto, y todo partió de una comisión multisectorial que estaba integrada por diversos y de las más distintas naturalezas de actores. Teníamos asociación de jueces, Poder Judicial, asociación de fiscales, Fiscalía, asociación de defensores, Defensoría, parlamentarios, Poder Ejecutivo, diversos ministerios. Había un sinnúmero de agentes de diferentes estamentos que convergieron en esa comisión para elaborar un producto. Obviamente, una comisión tan multitudinaria, en algún aspecto tan democrática, también dio como un producto algo que tiene algunas cuestiones que no son del todo coherentes, que no son del todo armónicas, porque obedecieron a un debate muy amplio, donde se colaron diferentes tendencias e incluso hubo una resistencia muy grande del actual sistema a cambiar. Y los operadores uruguayos y quienes intervinieron en el proceso de reforma también no escaparon a la regla de cambiar, pero los cambios asustan y de repente no había que cambiar tanto. Y se colaron algunas cuestiones que son propias del viejo sistema en el nuevo sistema. El resultado fue un producto que no es el ideal. Yo creo que ningún país de Latinoamérica elaboró un código ideal y que todos los códigos latinoamericanos, creo, y sin temor a equivocarme, que todos sufrieron reformas luego de aprobado. Ajá. Antes incluso de implementarse, igual que el nuestro. Ajá. Todos los procesos de reforma sufrieron prórrogas, todos, 1, 2 o 3 prórrogas, antes de implementarse, por supuesto. Por lo tanto, Uruguay no escapa a lo que es la regla y la norma en estos procesos. Son cambios muy fuertes, son 700 años de matriz cultural. Bien, pero en ese contexto, por ejemplo, algunas contradicciones o puntos débiles, justicia para mayores y justicia de menores. Esto implicaba definitivamente un problema, ¿no es cierto? Sí, bueno, eso fue planteado y advertido desde la Fiscalía en el mes de junio, de mayo-junio de este año, donde se advirtió que no habían dado los tiempos para la reforma del sistema penal procesal de los adolescentes. Así es. Finalmente eso fue advertido por todos los operadores, incluso por los parlamentarios. Se dispuso una prórroga para hacer esta enmienda. Tengo entendido que ya tiene sanción en una de las comisiones, por lo tanto somos bastante, estamos expectantes y bastante positivos optimistas en que esto se va a aprobar antes del 1 de noviembre y va a posibilitar arrancar. A ver, sabemos que se necesitan más cambios. Carlos, quiero que lo entienda mi tío abuelo. ¿Dónde radicaba la contradicción, digamos, el problema? Se dejó de lado la reforma del sistema penal procesal adolescente y se dejó un proceso inquisitivo para los adolescentes infractores, lo cual era imposible de concebir que en un mismo país los mayores tuvieran un sistema procesal penal de corte garantista, como es un sistema acusatorio, y con determinadas reglas de juego muy distintas al inquisitivo, y un sistema procesal penal juvenil inquisitivo. Claro. Incluso nosotros tenemos en el Uruguay tenemos la situación en el interior del país donde un juez de repente tiene la materia de adolescentes y mayores y concentra ambas órbitas. Sería inconcebible que un juez tuviera que seguir un sistema acusatorio para los mayores en un mismo delito, por ejemplo, y para aquellos que son menores o para el menor implicado o adolescente tuviera que seguir otro sistema absolutamente distinto y que aparte lo llevaría a conocer de antemano lo que sucedió. Entonces sería imposible que el juez se desdoblara, tendría que ser una especie de bifronte o ser de dos cabezas para poder juzgar esa causa. ¿Y entonces cómo se resuelve? Y bueno, se resolvió modificar también el proceso de adolescentes en el sentido de hacer un proceso acusatorio. O sea, el proceso de adolescentes va a estar regido también bajo el sistema bajo acusatorio. El paradigma acusatorio, exactamente. Ya tiene sanción en una de las cámaras, en la comisión por lo menos, y va camino seguramente a ser aprobado, porque en esto creo que no hay mayores discrepancias sobre la necesidad de ir a un sistema procesal acusatorio también en adolescentes, porque todos reconocen, la unanimidad reconoce que aparte de ser un sistema más efectivo, el sistema acusatorio es ante todo un sistema más garantista. Ajá. Justamente, el concepto sistema más garantista puede darse de bruces con cierta sensación o con la convicción de inseguridad que viven los ciudadanos
tema sobre el cual no vamos a debatir si es justo, si es injusto, si es exagerado, porque si la gente lo siente, y sobre eso no se puede gobernar. Pero en todo caso, que se ata un concepto que alguno de tus colegas, Gustavo Subía, que ha venido muchas veces a este programa, incluso señala como las penas de papel. La idea de que uno comete un delito y puede quedar en la impunidad, que comete un delito y que comete un delito y que comete un delito y que no marcha nunca a prisión. Y en ese contexto, de cara al nuevo código, él ha observado algunos asuntos que evidenciarían también una debilidad y que tiene que ver con la prisión preventiva, por ejemplo. Nosotros, los ciudadanos de a pie, ¿dónde nos posicionamos y cuál es tu posición al respecto? Bueno, en primer lugar, que tiene razón mi colega Subía cuando habla de que el sistema actual es ineficiente. Yo creo que el sistema actual es absolutamente ineficiente, por cuanto la capacidad de investigación que tiene hoy el Estado, la capacidad de persecución que tiene hoy el Estado, como no lo tiene a cargo de una agencia especializada como es la Fiscalía, sino que lo tiene a cargo de un Poder Judicial al cual le atribuye todas las funciones. Entonces el Poder Judicial le dice, usted investigue los delitos, usted persiga a los delincuentes y a la vez usted vigile las garantías de la persona. Usted haga todo. Obviamente que en un sistema que se basa en una persecución judicial y a la vez una protección de garantías y fallo y juzgamiento a cargo de una sola persona, no puede ser eficiente. Porque incluso las reglas que dominan el Poder Judicial de independencia técnica de los magistrados impide que los magistrados actúen, por ejemplo, en conjunto. Los jueces no pueden hacer un equipo de trabajo para investigar el fenómeno de la venta de autopartes en el mercado negro. No están habilitados por ley. No pueden juntarse a discutir sus casos. Porque los jueces tienen independencia de criterios, independencia técnica en los casos concretos. Y eso es un valor supremo de la democracia. Por lo tanto, sería ya partimos de la base que el sistema le encarga a una persona que no puede encargarse de todo la pesada carga de dar resultados en materia de seguridad pública, de dar resultados de persecución criminal. El primer paso, entonces, para la eficacia del sistema es darle una agencia especializada en persecución y con otras líneas de actuación, como por ejemplo, donde ya no rija la independencia técnica en este aspecto, sino que rija el principio de unidad y la capacidad de la formación de grupos, sí, de la dedicación de fiscales especializados, de la capacidad del fiscal de corte de delinear políticas de persecución criminal que sean comunes para todos los operadores. Esos nuevos parámetros de actuación de los fiscales hacen que lo que aumente sea la eficacia. Nosotros apostamos a que la reforma, en definitiva, aumente los niveles de garantías, sí, porque el juez está incontaminado y juzga, pero también de eficacia, porque el Ministerio Público persigue y se dedica a investigar y a perseguir. Solamente a eso, junto con la policía. Entonces, acá queda claramente establecido cuál es el rol de las agencias policiales, las agencias fiscales. Por otro lado, claramente cuál es el rol del juzgamiento y del juzgador, imparcial, independiente, en el caso concreto, y del defensor, cumpliendo su rol de defensa de su cliente en términos de igualdad con el Ministerio Público. Entonces, a no pensar que porque el sistema acusatorio pone un juez que va solamente a juzgar, pierde efectividad el sistema. No. Lo gana porque dedica una agencia especializada a perseguir el delito y a dar resultados en materia de seguridad pública. El Ministerio Público va a tener que dar resultados en materia de seguridad pública. Pero entonces, en ese contexto, ¿son de recibo los temores que expresan algunos de tus colegas, insisto, en particular Subía, acerca de que... No, yo acabo de decir, si lo que dice Subía es que este sistema es ineficiente... Sí, ahí coincidís. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero el actual. El actual. El que se viene entonces mejoraría la eficiencia. Por supuesto. Es que, a ver, la casa tiene 1,5 metros de agua, está inundada, no se puede vivir más acá adentro. Vamos a ir a una casa que de repente tiene problemas, capaz que es ratones. Ahora, no conozco ningún país, no existe ninguna evidencia ni ningún país que haya vuelto a la casa inundada. Ningún país pasó del sistema inquisitivo en América Latina hacia el acusatorio, y son todos menos nosotros. Ninguno volvió a la casa vieja. ¿Hay alguno que como Uruguay aún permanezca en el sistema inquisitivo? No, estaba Haití
hace unos años, y Brasil, que tiene un sistema distinto, pero Brasil es un continente, ¿no? Que tiene sus propias reglas para todo. Pero en el resto de América Latina no existe ningún país que tenga un sistema inquisitivo. Ninguno. Repito, ¿la prisión preventiva desaparece en el nuevo sistema? No, la prisión preventiva no desaparece en el nuevo sistema. La prisión preventiva en el nuevo sistema se establece, para lo cual hemos sido formados todos los abogados de este país, que es como medida cautelar. ¿Qué quiere decir la medida cautelar? Bueno, la medida cautelar es una medida procesal, una medida dirigida no al castigo, no a penalizar, no a lo punitivo, sino a resguardar la seguridad del proceso. ¿Qué quiere decir? Se aplica prisión preventiva cuando existe comprobado fehacientemente que el individuo puede de alguna manera o fugarse o entorpecer el proceso o ser un peligro para las víctimas o testigos. Esas son las únicas causas por las cuales se puede imponer la prisión preventiva a una persona, porque... ¿En el viejo o en el nuevo sistema? En realidad en todos los sistemas. No existe ningún sistema que enseñe que la prisión preventiva tiene otra finalidad. Pero en el sistema inquisitivo, por la particularidad de que existe un presumario, que luego existe un procesamiento, que ese procesamiento se hace en 24 y 48 horas cuando la persona está detenida, y ese procesamiento se hace en base a pruebas de culpabilidad, termina en definitiva siendo esa prisión preventiva una pena anticipada. Esto es una perversión del sistema. Esto es intolerable en términos democráticos. ¿Por qué es intolerable? Porque es prisión sin condena. Sin sentencia. Es prisión sin sentencia. Es prisión sin juicio. El juicio todavía no empezó, dice la Constitución. El juicio empezará con la acusación de parte. Cuando nosotros imponemos una prisión preventiva en el procesamiento como pena, penalizamos sin juicio. Esto es inaceptable aún en el país más autoritario que podamos imaginar. Pero hemos aceptado esto como una dinámica y una práctica habitual que se expresa y trabaja con ese sistema de valores jurídicos. Lo hemos aceptado como una suerte, y hago comillas, de necesidad, de mal necesario, suelen decir. No, es inaceptable, es intolerable la prisión preventiva como pena anticipada. La prisión pena deriva de un juicio y de una condena, y la prisión preventiva deriva de una necesidad de conservar o de preservar el proceso, y solamente comprobada esa necesidad deberá imponerse. Pero supongamos, yo cometo un delito, ¿no es cierto? Y naturalmente voy a estar sometido a un juicio que me va a dar, como corresponde, todas las garantías, tal cual funcionan los estados de derecho. Sin embargo, si yo no tuviese esa prisión preventiva, y teniendo en cuenta que las sentencias en Uruguay se demoran mucho, podría pasar... Eso va a cambiar. Eso es parte del cambio, ¿no? Claro, vos me decís que con el nuevo sistema las sentencias ya no demorarían tanto. Exacto. Vos tenés una fecha para acusar. Incluso el fiscal, si pide... Entonces, a ver si visualizo bien la película que probablemente se venga. Yo cometo el delito, pero como ahora las sentencias demorarían menos, yo no iría a prisión hasta no tanto tuviese sentencia, como corresponde, pero para que ocurra esa sentencia no tengo que esperar, qué sé yo, años ni meses. No, para nada. El tema es que como hay plazos para acusar, y el fiscal le va a decir al juez, porque el juez le va a preguntar, ¿en cuánto tiempo piensa usted deducir acusación? Porque usted me está pidiendo la prisión preventiva de la persona, porque usted dice que se va a fugar y me acaba de comprobar que hay un peligro de fuga, o que esta persona es peligroso para las víctimas. Usted me ha demostrado eso. Bien, ¿cuándo va a acusar? ¿Para las víctimas o para la sociedad en su conjunto, no? Para la sociedad, para las víctimas, para los testigos. Usted me ha demostrado eso. Bien, hasta ahí estoy de acuerdo con usted. Pero dígame cuándo va a acusar, porque yo a este individuo no lo voy a tener in eternum, cautelarmente, o para peligro de fuga. Lo voy a tener un tiempo, dígame cuándo va a acusar. Bueno, yo voy a acusar, estaría en condiciones de acusar en 2 meses. Muy bien. Le voy a fijar entonces una prisión preventiva de 2 meses hasta que usted acuse. Cuando usted acuse, lo revemos. La necesidad de volver, de reeditar la prisión preventiva, o la cesamos porque ya estamos en juicio, eso lo veremos. Con lo que entonces podemos suponer que el altísimo número de personas privadas de libertad sin sentencia va a reducirse. Pero hay otro fenómeno. ¿Pero esto va a ocurrir?
Sí, en parte, pero la otra parte fundamental es que existe un proceso abreviado. El proceso abreviado, del cual poco se habla, es en realidad la llave del sistema, porque posibilita que mediante un acuerdo entre fiscal y defensor imputado, vayamos a una sentencia en 24 o 48 horas si la persona está detenida. No es un dato menor. Tenemos una sentencia de condena emitida quizá en 48 horas. ¿Por qué? Porque el defensor pactó con el fiscal determinados hechos y los aceptó. Y el fiscal logró esa aceptación de hechos por parte del imputado del defensor, sí, a cambio de un beneficio. Claro. Pero no un beneficio de papel, como dice Gustavo mi colega. Zúñiga, claro. Sí. No, es un beneficio efectivo, es una rebaja de pena. Yo le estoy ofreciendo al imputado una rebaja de pena con tal de que acepte los hechos y evite al Estado dispensar fondos y recursos públicos, tiempo y recursos humanos en un juicio de larga duración por una cuestión que tengo como investigador una carga probatoria firme posibilidad de una sentencia de condena, y se lo estoy mostrando al defensor y le estoy diciendo, mira que tu cliente seguramente en un juicio va a resultar condenado. Lo que vemos en las películas, lo ¿no? Que vemos los famosos tratos. Los acuerdos o tratos que se generan en todas partes de América y de Norteamérica también, digo, no solamente en las películas, es en la Argentina, en la provincia. Sí. Nosotros hemos vivido mucho tiempo sin mirar ni siquiera a la Argentina, Ni siquiera en Argentina, no ya a Panamá. Ocurre. Estamos hablando de... Eso en Argentina en las ocurre. provincias argentinas ocurre, lo que no ocurre es a nivel nacional, donde hay un código aprobado. Yo soy abogado y mi cliente cometió un delito. Vos, como fiscal, estás investigando y lo vas a acusar. Y nosotros nos ponemos de acuerdo que, mi cliente está dispuesto a asumir su culpabilidad. Si en lugar de 5 años en prisión, pasa 2 años y medio. Un tercio. Se puede rebajar un tercio de la pena que efectivamente si en lugar de 9 años en prisión pasa 6. Exacto. Digo, porque me resulta más fácil calcular los tercios así. Perfecto, sí, es así. Yo le demuestro al abogado defensor que tengo una causa que es sumamente probable, se le llama así, causa probable de condena. Sí. Y el defensor, al advertir que su cliente está en una situación procesal bastante comprometida, le sugiere a su cliente, mira, en vez de tener 9, tienes la posibilidad de tener 6. Para 6, pero si después tengo buena conducta, estudio y todo eso, ¿puedo salir antes? Bueno, la buena conducta, el trabajo, el estudio, son síntomas de resocialización. La Constitución establece expresamente, artículo 26, si no me equivoco, establece expresamente que las cárceles no servirán como castigo, sino que servirán para la reinserción y reeducación. Por lo tanto, no se cumple con el fin constitucional en tanto y en cuanto las cárceles sean lugares de depósito y castigo. La idea de la cárcel castigo es profundamente antidemocrática e incluso inconstitucional. Por lo tanto, la redención por trabajo y la redención por estudio, lo que se llama la buena conducta, es un valor supremo del sistema carcelario y del sistema procesal. Porque si no estudia y no trabaja, no se resocializa. Y cuando sale de la cárcel, sale convertido en un delincuente, generalmente peor del que entró. Y eso es seguridad frente a pública. Eso he escuchado que está bien, que de algún modo hay que recompensar, premiar esa actitud que se diferencia con otra que está en las antípodas, y es que hay que estudiar y trabajar en forma obligatoria, ¿no? Que es otro paradigma. Eso es trabajo forzado. Que eso se parece a la esclavitud, ¿no? Claro. Eso es inaceptable también, ¿no? Claro. Pero se resocializa si quiere. Mira que yo lo escucho un día sí, otro también, ¿no? La persona se resocializa. Es como Está aquellos bien. que dicen, vamos a poner a internar obligatoriamente a la persona para que deje la pasta base. Nadie deja la adicción si no quiere. Para que deje la adicción, tiene que querer en primer lugar. Voluntad primero. Luego le implementamos el sistema de dejar la adicción. Pero primero tiene que querer. Pero entonces, en ese contexto, las observaciones que me parece que son interesantes para ser tenidas en cuenta, de que sí está bien, hay que premiar a esa persona que hace el esfuerzo de trabajar, de estudiar en ese contexto y manda señales,
Convincentes o no, sinceras o no, eso no se sabe nunca, por lo que justamente el espíritu del que hablabas antes, ni aún una cámara nos puede dar la verdad de los hechos, porque tiene que ver con las conciencias, con, en fin, las voluntades. Pero lo cierto es que la persona estudia, lo cierto es que la persona trabaja, lo cierto es que la persona, a grosso modo, tiene buena conducta, por lo tanto es premiada. Lo que se critica un poco por parte de esas voces es que el premio es quizá demasiado grande, que tiene la posibilidad de bajar su pena, debería tenerla, pero no tanto como ocurre ahora. Primero que no es tanto. Y segundo que ese premio, en definitiva, no es para la persona. Es también para la persona, obviamente, que está en esa situación de reclusión, que tiene conculcado su máximo derecho, que es la libertad luego de la vida. Pero es un premio para la sociedad, en definitiva. El que sale ganando no es el preso solo, también es el preso. Pero es la sociedad en su conjunto que logró que una persona quisiera trabajar, quisiera estudiar y saliera un mejor ciudadano quizá del que entró. Entonces yo tengo que apostar como sociedad, tengo la obligación. Esa puede ser una expresión de deseo, porque en realidad no lo sabemos, ¿no? Hasta que... No tenemos la forma de saberlo tampoco. Pero lo que sí sabemos, Sí, es que una persona encarcelada en el sistema de prisión uruguaya, con 12.000 presos, tasa superior a la de Colombia en Uruguay, que no somos Colombia, que con 12.000 presos en un régimen de hacinamiento y vulnerando y conculcando derechos fundamentales básicos del ser humano, no van a salir mejor persona de la que entraron. Eso Bien, sí lo sabemos. Bien, perfecto. Vamos a una breve pausa, porque acá diste con una de las potenciales madres del borrego, porque alguien puede decir, por supuesto que no. Por supuesto que en esas condiciones hasta el bueno sale malo para eso es un dato evidente. Ahora, eso tiene evidencia. El problema no pasa por darle menos pena. El problema pasa porque tengamos más plazas carcelarias que estén no hacinados y que de alguna manera se contribuya a que la cárcel no sea un lugar de tortura, pero sí que permanezcan en prisión porque deben pagar por el delito que cometieron. Luego de la pausa. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Último tramo de la charla con el fiscal Carlos Negro. Algunos mensajes han llegado y nos quedaron un par de preguntas para escuchar la respuesta de nuestro invitado. ¿Cómo es posible que no sé cuántos senadores y diputados, no sé cuántos jueces y fiscales, no sé cuántos juristas, no sé cuántos miles de policías, no sé cuántos psicólogos, no sé cuántos psiquiatras que colaboran con el Estado no hayan podido controlar o por lo menos disminuir los delitos en este país desde 1985? ¿Son tan incapaces? Lo pregunta Jerónimo. Buenos días, la verdad no veo la maldad en que el individuo que esté recluido tenga que trabajar obligatoriamente, cumpliendo un horario y con todas las reglas, pero estamos de acuerdo, pero obligatoriamente en distintos oficios para retribuir a la sociedad el costo que ellos generan a su condición y para mantener esas mentes ocupadas, el estudio que sea opción. Si me pueden explicar dónde está lo malo de eso, la verdad no lo veo. Estamos de acuerdo en que no serían en condiciones inhumanas y de esclavitud como se expresó, lo dice Mauro. Bueno, dos asuntos que andan siempre en el aire, ¿no? La idea de que son toda una manga de inútiles porque el delito ha seguido creciendo de la recuperación democrática para aquí. No lo dice el fiscal, lo digo yo. No, ni tampoco, por supuesto, quiero adjetivar la intención del lado o del oyente que mandó la pregunta anterior. Resulta significativo que ponga como punto de barrera la recuperación democrática. Yo me permito recordar que justamente en las dictaduras de cualquier tipo, Corea del Norte o la Chile de Pinochet, en las dictaduras justamente los delitos bajan, porque entre otras cosas no imperan las libertades. El delito es los que usurparon el gobierno ilegítimamente y se apoderaron de nuestra vida. En las dictaduras no hay información. Bueno, pero aún así resulta más razonable porque... A veces hay igual delitos, pero no hay información, no hay acceso a la información. Es muy cierto, va de suyo, como decía mi tío abuelo, y es muy buena la aclaración.
Aún así, resulta sensato que haya menos nivel de delitos cuando no hay libertades, cuando las personas no pueden juntarse, no pueden andar juntas por la calle, no pueden reunirse, Exacto. no pueden... Sí, claro, si no hay libertad, Exacto. bueno, fuera que encima todavía aumente el delito de rapiña, ¿no? Exacto. No, insisto, porque no quiero ser respetuoso con el oyente, No. pero ojo con vincularlos con paradigmas donde justamente lo que teníamos, donde el más grande de los delitos estaba y ya instalado desde el Estado, que había usurpado el gobierno y el poder, ¿no? Totalmente. Pero aún así igual corresponde la pregunta, me parece que es de sentido, así que está arriba de la mesa. Y la otra es, bueno, y después de todo, trabajando una jornada de 8 horas, trabajando con todas las condiciones, ¿por qué no obligar a los presos a que paguen por lo que hicieron trabajando? A ver, el delito es multicausal. Todos ya se han escrito, se han talado bosques enteros para sacar papel, para escribir ríos de tinta sobre las causas y el fenómeno del delito. Sabemos, por un lado, que es multicausal. Sabemos que obedece a problemas socioculturales, sí, seguramente, a la existencia de vastos bolsones de marginalidad, también. Pero sabemos también que obedece a otros factores, como por ejemplo la sociedad de consumo, la necesidad del consumo que se viene imponiendo día a día en las sociedades modernas, donde algunos acceden a esas necesidades, entre comillas, y otros no. Y esa necesidad de acceder a los niveles de consumo tan altos que impone la sociedad actual genera la ocurrencia de determinados fenómenos delictivos. Pero también hay otros fenómenos que inciden, y nombré 2 al barrer, porque no soy un especialista en ese tema, por supuesto, pero algo hemos visto por la profesión. Pero también existen otras causas, que son, por ejemplo, la reincidencia. La mitad de los que cometen delitos son reincidentes. Esto quiere decir que, primero, que falló el sistema. Porque si encarcelamos para que eso no vuelva a ocurrir, como decimos que encarcelamos, como decimos que penamos, decimos que penamos porque queremos evitar que el individuo cometa otro delito y a su vez queremos evitar que la sociedad sufra los delitos de lo demás, el delito en general. Queremos prevenir generalmente el delito y especialmente el delito. No lo logramos. Si hay una tasa de reincidencia como la que tenemos actualmente, quiere decir que fracasamos en nuestra política de persecución y en nuestra política criminal en general. ¿Y por qué fracasan? Porque apostamos a la prisión como única solución. Si nosotros apostamos a la prisión como única herramienta de conjurar el fenómeno delictivo, lo que hacemos es prisionalizar en forma excesiva y abusiva con el fenómeno delictivo. ¿Y qué generamos? Escuelas de delincuencia. Las famosas universidades del delito, que son las cárceles, y en particular las cárceles uruguayas, operan día a día generando nuevos y nuevos y nuevos criminales que salen peor de lo que entraron. Por lo tanto, deberíamos revisar nuestra política de prisionalización para evitar por lo menos una de las causas del delito, pero muy importante, que es la reincidencia, que es la formación de delincuentes. En cárceles inhumanas, en cárceles hacinadas, en cárceles sin criterio de vida, lo que generamos son delincuentes. Pero incluso aquellos que promueven que haya una tendencia a mayor prisión, acá puede haber una contradicción en lo que tú decís, y es justamente el problema es que las cárceles son inhumanas y hacinadas. Si las cárceles no fueran inhumanas y hacinadas, el universo de delincuentes que van a la cárcel saldrían no peor de lo que entraron. Lo que tenemos que lograr es mayor número de cárceles que no sean, por lo tanto, inhumanas y hacinadas, para usar tu imagen. Si nosotros aceptamos que la solución de todos los problemas es la construcción de calabozos, lo que estamos ignorando es que un sistema que se basa únicamente en conjurar el fenómeno de la seguridad pública mediante la cárcel, satura todas las posibilidades de calabozos que se puedan imaginar. ¿Qué quiero decir? Que podemos crear 2 cárceles nuevas, invertir millones y millones y millones de dólares en construir cárceles gigantescas que alberguen 3.000, 4.000, 5.000 nuevos presos, y lo que vamos a tener como resultado es que en un año y medio, esa nueva cárcel de 3.000 presos va a estar nuevamente repleta.
Y ahí vamos a construir otra. Y otra, y otra, y otra. Y las vamos a saturar todas. Porque lo que hacemos es utilizar a la prisión como única herramienta para prevenir y combatir el delito. Por lo tanto, no es el número de plazas la solución. El número de plazas termina siendo, si se aplica como sistema de persecución criminal, lo que terminamos haciendo es un despilfarro enorme de dinero, porque aparte los presos, aparte de construir la cárcel, después hay que darle de comer. Y en Uruguay, pocas veces, pocos hablan de cuánto vale un preso. Hay que darle de comer, De cuánto vale mantener un preso en Uruguay. Comer, salud, todo lo que implica mantener una persona privada de libertad durante un año. Bueno, hay gente que dice... Más de 8 o 10 mil dólares. Por eso tenés que hacerlos trabajar, para que se paguen su alimento. Pero esto en términos puramente económicos, que es uno de los motivos, si se quiere, menos humanos, más pragmáticos para combatir la prisionerización excesiva. Igualmente esto vendría a ser un elemento a tener en cuenta por la población. En Estados Unidos el presidente Obama dijo que había que empezar a liberar gente porque no podían pagar más, no resistían más los impuestos los ciudadanos. Nosotros pagamos la prisionerización excesiva. A nosotros nos sale plata. Más de 8 mil dólares por año, cada uno. Entonces, ese elemento económico también sería de recibo tenerlo presente. Pero hay porque es plata de todos. Bueno, pero para ahorrarnos 8.000 por cada uno no vamos a dejar que los delincuentes... Bueno, estén pero entre tenemos nosotros. otras medidas para evitar los peligros. Por ejemplo, ¿cuánto vale una pulsera o un dispositivo electrónico? ¿Vale 10 mil dólares? No, vale mucho menos. No, muchísimo menos. Con una pulsera o dispositivo electrónico evitaríamos de repente, voy a decir un disparate, porque voy a decir un disparate porque no tengo elementos de juicio para decir, pero quizá un 20% de las prisiones que estamos preventivas que estamos ¿Qué tipo de disponiendo. delito sería, por ejemplo? Porque Delitos de lesiones. Ahora, si alguien hizo un copamiento en una casa... No, por supuesto que no. Delitos menores. Hay mucha gente que está presa por delitos menores. Hay mucha gente que está presa por delitos menores. Por un delito de lesiones, por un delito de hurto menor, por un delito de estafa, por un delito... No estoy hablando de la estafa del Banco Transatlántico, estoy hablando de pequeñas estafas, montos económicos irrisorios en algunos casos. Bueno, la Fiscalía pidió la prisión a Capote por el cambio Nelson y no... De casos particulares no puedo hablar, aparte es un caso que yo tengo a estudio por el lado de dinero, así que yo bueno, no a lo puedo mejor hablar. fue una picardía mía. Sí, no puedo hablar de eso. Pero hay medidas que se disponen de prisión que son fácilmente sustituidas por otras medidas, que son mucho más económicas y más efectivas. Porque si yo a la persona le pongo un dispositivo electrónico en determinados casos y bajo determinadas condiciones, yo lo que hago es que esa persona me salga más barato controlarlo y más efectivamente controlarlo y no saco un delincuente peor de la cárcel. Si yo a esa persona en vez del dispositivo electrónico lo mando a la cárcel, siendo primario, cuando saco un reincidente, saco una persona que tiene una inclinación al delito mucho mayor de la que tenía antes. Entonces, acá está el tema de la seguridad pública en sí. Combatir la seguridad pública en forma efectiva. No combatirla con el discurso fácil de encierro todo lo que se mueve, porque esa sería la lógica autoritaria que tú mencionabas hoy. Lógico, en un sistema autoritario quizá bajen los algoritmos delictivos. Claro, yo no puedo salir de mi casa, difícilmente puedo cometer un hurto. Es bastante entendible. Pero no podemos llegar a una sociedad represiva y autoritaria para bajar los niveles de delincuencia. No podemos apostar a eso, porque eso es rebajar nuestros estándares de democracia. Para terminar por hoy, incluso para darle respuesta al oyente que preguntaba, ¿y cuál sería el problema entonces de que trabajaran y por lo tanto, digamos, se pagaran su manutención? No. El trabajo quizá y la resocialización, el estudio del trabajo, es a lo que debería aspirar cualquier sistema carcelario. Eso, la premisa, no hay duda de que si la persona está encerrada y trabaja o estudia, se resocializa. Desde la perspectiva de la obligación, claro, obligarlos a trabajar. En primer lugar, las cárceles deberían dar la oportunidad de trabajar y estudiar. Cosa que con un índice de prisionerización de 12.000 personas es bastante utópico. Claro, este es un buen dato. Hay 12.000, ¿no? Sí. Necesitaríamos 70% sin condena. 2 plantas de UPM para darle trabajo a 12.000 personas. Estoy razonando por el absurdo, ¿no? Exacto. No es decir, vamos a hacer muebles, vamos a poner una carpintería. ¿Cuánto vale poner una carpintería para emplear a cuántas personas? ¿Dónde? ¿Cómo? Sí, ¿cómo le das laburo a 12.000 personas? Exacto. No es una solución. Es muy fácil desde la retórica a veces establecer soluciones, pero las soluciones son complejas. Y con una población carcelaria de 12.000 personas hacinadas, es muy difícil de imaginarse fuente de trabajo. Pero aún que
pudiéramos hacerlo, que no podemos, el trabajo obligatorio, el trabajo forzado, sería tan ineficiente como que yo a mi hijo lo obligara a estudiar cuando no quiere. A ver, se sentaría enfrente del libro seguramente. Podría estar 8, 9, 10 horas enfrente del libro. ¿Estudiaría? Si no quiere. Hay un asunto que me parece que cuando se hablan de estos temas, yo entiendo porque la sociedad se siente, o algunos voceros o algunas voces de la sociedad se sienten, como corresponde, afectadas por quien rompe con el llamado contrato social, ¿no? Y nos lastima, nos hiere, nos pone en una posición de inseguridad y de fragilidad. Bueno, a esas personas hay que decirles, yo incluida, que el sistema lo que tiene como una de sus posibles soluciones es a esa persona quitarles la libertad. Quiero decir, ya quitarles la libertad es el castigo. Esa persona ya no está libre, perdió la libertad. Con eso es suficiente. Lo digo porque a veces se cree decir, ¿por qué no trabajan como si estuvieran? Es decir, están presos, están sin la libertad. Su bien más preciado después de la vida. Y después hay algún asunto que a veces se cree, y es que yo soy capaz de cometer atroces crímenes, como por ejemplo la muerte al policía, la parrillada de Truville, que tanto se vio por televisión. Terrible. ¿No? El copamiento en una casa. Terrible. Un intento de secuestro, rapiñar a una persona con un arma para robarle, y se cree que si soy capturado, yo de pronto o no estoy, o estoy muy poquito tiempo en prisión. Y eso tampoco es cierto, ¿no? Eso no o es cierto, fiscal. Eso no es así. Los mecanismos luego de la condena, los mecanismos para redimir pena, o es el mecanismo de la libertad anticipada que concede la Suprema Corte de Justicia, por ahora, eso va a cambiar en el Código Nuevo, o la redención por trabajo o estudio. La redención por trabajo o estudio me parece que es fundamental a los efectos resocializadores y me parece que tiene que estar fuera de discusión. La libertad anticipada, en todo caso, que podría ser el mecanismo discutible, aquellos presos que llegan a determinada cantidad de pena cumplida y podrían tramitar ante la Suprema Corte la liberación más de la mitad de la pena cumplida, la Suprema Corte de Justicia es muy restrictiva, no de ahora. Desde siempre ha sido la Suprema Corte muy restrictiva en el otorgamiento de las libertades anticipadas, y en delitos de la gravedad que tú mencionabas, concretamente las rapiñas, no concede libertades anticipadas prácticamente nunca. Un rapiñero va preso todos los días de su condena prácticamente. Entonces, decir que esas personas salen antes es desconocer cómo funciona el sistema. Seamos justos con lo que sucede, busquemos cambiarlo, critiquémoslo en lo que funciona mal, todo eso es bienvenido. La libertad de expresión en este país, por suerte, es irrestricta y todos tenemos derecho a manifestarlo. Pero cuanto mayor conocimiento de causa ayudaría a aportar soluciones que fueran más efectivas a lo que tenemos hoy. Hoy tenemos un sistema que genera bolsones de delincuencia, en algunos casos por el uso y el abuso de algunas instituciones como es la prisión y la prisión preventiva concretamente. Al fiscal Carlos Negro, gracias por el tiempo y la seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Vale, muchas gracias. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com